La situación de la empresa Odebrecht en el Perú, la situación de sus proyectos, el pago de la reparación civil y un largo etcétera. Para conversar de todo eso nos acompaña Mauricio Cruz, representante de Odebrecht en el Perú. Señor Cruz, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian, gracias. A ver, lo primero, yo quiero que me cuente, si es posible, cuál es un poco el plan. Usted es la persona encargada, digamos, me lo ha dicho una ocasión que hemos conversado fuera de cámaras, digamos, no de la parte de los aportes a la justicia, sino finalmente de el tema de los negocios, de los activos que posee Odebrecht todavía en el Perú. ¿Cuál es el plan de Odebrecht respecto de sus operaciones en el Perú, que incluya los proyectos, los activos, el pago de la reparación, etcétera? Bueno, gracias, Cristian, buenas noches a todos. Primero, en paralelo a todo el trabajo que la empresa y algunos ex dirigentes están haciendo en la colaboración con la justicia, nosotros tenemos un frente de trabajo para poder cumplir con las obligaciones que tenemos con todos los proveedores, todos los acreedores. La empresa tenía el año pasado acá una cantidad muy importante de proyectos y de concesiones, pero a la vez muchos acreedores, muchas deudas. Entonces el objetivo ahora es vender los activos para generar la caja suficiente para poder pagar a los acreedores. Esa es la prioridad. Si el gobierno no hubiese sacado el decreto de urgencia 03, sino sería prácticamente un mantra del Ejecutivo, Odebrecht se tiene que ir, ¿ustedes hubiesen tenido este plan de igual? ¿O finalmente es un plan que se acomoda un poco a lo que han escuchado de parte del Ejecutivo? Bueno, la empresa ya tenía un plan de vender algunas concesiones y algunos bienes para poder pagar a los acreedores. Aquí en Perú, o sea, en diciembre, por ejemplo, já teníamos firmado o contrato de compra-venda de um projeto de irrigação que temos em norte. O projeto Olmos? Sim, já estava firmado, em novembro estava firmado. Ok. Então essa venda podia haver sido cerrada em dezembro e nós podíamos haver, com o dinheiro que ingressaria a primeira semana de janeiro, haver pagado, por exemplo, a todos os acreedores de las obras que tenemos pendientes, ¿no? Vamos a llegar ahora al tema de los acreedores, pero digamos, ustedes tienen unos activos aproximadamente estimados en 2.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que piensan hacer? Finalmente, la joya de la corona, entiendo, es la hidroeléctrica de Chaclla. ¿Cuál es un poco? Me imagino que ustedes tienen un plan de salida. Tengo tanto, debo tanto, esto me va a quedar. ¿Cómo es un poco esa distribución que ha hecho Mauricio Cruz en su cabeza para finalmente, digamos, asumir todos los pasivos, todas las deudas de Odebrecht? Bueno, permítame hacer solo una precisión. Nuestro plan es plan de quedada, no es plan de salida. O sea, nuestra intención es quedar, pero no nos vamos a enfrentar con el gobierno, no nos vamos a enfrentar en caso el deseo de las personas y del Estado sea que la empresa no pueda contratar. Explíqueme, ¿cómo que el plan de Odebrecht es quedarse? Bueno, primero, é importante ter em conta que a empresa está passando por uma grande transformação, que tem colaboração eficaz em um momento, tem uma reforma completa da gerência, da direção da empresa, novas ferramentas para poder cumprir com a conformidade, com o compliance, com a transparência da contratação. Ou seja, a empresa está passando por uma profunda reforma, como passaram muitas empresas gigantes, muito mais grandes que a nossa, han passado por esse processo, não? Então, nós somos uma mais em esta situação. E o normal em um processo como esse é que a empresa intente seguir existindo. Em outros países isso já se deu. Isso é normal nos Estados Unidos, isso é normal na Europa, que empresas tenham a oportunidade de passar por um processo de colaboração e de um compromisso assumido, não, com os Ministérios Públicos, com as Procuradorias, etc., de una profunda reforma. Entonces, esta es la intención. Esa es la intención, pero finalmente el gobierno lo ha dicho en más de una ocasión, no lo repiten, no una y otra vez, Odebrecht se tiene que ir del Perú. Me imagino que finalmente a ustedes los pueden expulsar, digamos, del sector público, o finalmente les pueden decir, Odebrecht no opera acá. ¿Cuál es un poco esa situación? ¿Ustedes quisieran en el sector privado quedarse o también quisieran quedarse en el sector público? Bueno, nosotros queremos quedar en el sector público y en el sector privado. Pero si este es el deseo del cliente público y del cliente privado, si al final la decisión del gobierno es que la empresa no puede contratar con el Estado, respetaremos. Y si al final la decisión del gobierno es que no podemos contratar con privado, respetaremos. No nos vamos a enfrentar. Pero nuestro esfuerzo ahora de los que estamos, ¿no? Una vez que já houve uma grande substituição de pessoas, o que queremos é demonstrar que a empresa já tem agora a capacidade
de ganar un voto de confianza, ¿no? O sea, esta semana mismo en una revista semanal de economía hay un gran reportaje con varias personas tratando del tema de conformidad, de compliance, de esa transformación. Y además hay una entrevista que les hizo Gustavo Borriti, creo, a un representante de los Estados Unidos que finalmente ha sido contratado por la empresa, si no me equivoco. Ok, entonces, los 2.000, después vamos a tocar el tema si es que se van a quedar, por qué el gobierno finalmente quiere siempre que ustedes se vayan, etcétera, etcétera. 2.500 millones de dólares en activos. ¿Cuál es un poco el plan para afrontar las deudas con los bancos? Y también queda el tema pendiente de la reparación civil. ¿Cuál es el plan, señor Cruz? Ya, bueno, para hacerse un poco más sencillo, esos proyectos tienen un valor hoy aproximadamente 2.500 millones de dólares nuestra participación, ¿no? Porque en algunos tenemos socios. Pero para hacer más fácil, es como un bien que está hipotecado, es como una casa hipotecada. Hemos tomado préstamos en bancos, con bonistas, con fondos, fondos assim, más o menos equivalentes a las AFPs que existen acá, que han financiado todos esos proyectos. Y eso genera como si fuera una hipoteca, una obligación con esos financiadores que han puesto ese dinero. Eso representa 80% de los 2.500 millones. Estamos hablando ahí de 2.000 millones. Aproximadamente. O sea, ese dinero no es nuestro, ese dinero fue puesto en los proyectos con la confianza que estos agentes de financiamientos tienen en el país, ¿no? Y por todo el histórico que existe de estabilidad jurídica, de capacidad de contratación que existe acá en el país. Entonces, de lo que queda, nosotros tenemos muchos acreedores. Tenemos aproximadamente 800 acreedores de todas las obras que hemos tenido hasta poco tiempo, ¿no? A esos acreedores también debemos una cantidad muy importante, aproximadamente 10% de lo que vale todos esos activos. Y tenemos después los empleados. Estamos pasando por una situación que no nos alegra para nada, es una tristeza muy grande, la cantidad de gente que estamos liquidando. O sea, yo llegué en diciembre, la empresa ya había liquidado 10.000 personas y me tocó a mí liquidar más 7.000. Entonces, o sea, tenemos ahí una obligación de pagar liquidaciones, las utilidades, las indemnizaciones, y lo seguimos haciendo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, pero entonces estamos hablando de 2.000 millones finalmente en bancos, ¿no? En todo lo que es el financiamiento, 230 millones en todos los proveedores a nivel nacional. Estamos hablando de 2.230 y están quedando 270 millones de dólares. ¿Qué planes tienen para esos 230? Bueno, tenemos 130 que tenemos que reembolsar o devolver a la aseguradora. 130, ¿no? Ese es el tema de gasoducto. Exacto, hay una aseguradora que tuvo una garantía ejecutada y que pagó un cheque de 250 millones aproximadamente. Y que nosotros tenemos la obligación de devolver. Entonces nos hemos comprometido de que vamos a vender todos esos bienes para también pagar a ellos, ¿no? Y de ahí sobra aproximadamente 100, 120 millones de dólares. 120 millones de dólares que ustedes pretenden finalmente pagar 60 millones únicamente como reparación civil. Bueno, lo que nosotros pretendemos es pagar la reparación que esté establecida y que sea lo justo. La referencia de 60 millones fue el cálculo hecho en base a la fórmula usada en algunos otros países en Estados Unidos. Exactamente, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el de Brasil, que hicieron una cuenta para todos los países, para todos los casos, y de ahí sale esta cuenta. Correcto, o sea, eso es finalmente voluntad de cada país. Si es que nuestra Procuraduría lograse algún tipo de metodología también reconocida en algún otro país del mundo, también sería válido finalmente. ¿Cómo se negocia ese tema? La Procuraduría plantea un número y ustedes pueden decidir no aceptarlo o sí aceptarlo. Sí, la negociación para un acuerdo de esta forma, si la empresa tiene condiciones de aceptar, ¿no? Si tiene la capacidad de aceptar esto, ella podrá aceptar. Y si no tiene la capacidad de aceptar, normalmente, o sea, lo normal es que eso vaya para una decisión judicial, ¿no? Finalmente ir hasta el proceso y que finalmente un juez fije cuál sería la reparación. Exactamente. Pero hay otro monto que le tendrían que dar también al Ministerio Público, entiendo, o a la justicia peruana, que es parte de esos 30 millones que se dieron inicialmente como una muestra de buena voluntad al Ministerio Público cuando empezaron las colaboraciones de algunos miembros de Odebrecht. Sí, eso fue un gesto que fue pedido, ¿no? Para empezar la conversación por 30 millones de soles. Pero eso es a cuenta de que 30 millones de soles, a cuenta de que después también va a haber un pago a la justicia. No sé cómo será definido eso, o sea,
nosotros, la cuenta que normalmente se hace es una multa, un único concepto, ¿no? Acá es separado entre devolución de ilícitos y reparación civil. Ok, pero a ver, a mí me parece un poquito, digamos, un poco cómoda esa posición de decir, bueno, yo solamente a partir de mis 2.500 millones en activos es que ustedes tienen que evaluar, bueno, esto para acá, esto para el otro, cuando finalmente Odebrecht a lo largo del tiempo también ha tenido utilidades y ha repatriado dinero a diversas cuentas del mundo. Tanto así que finalmente está probado que del Perú también salía mucho de los dineros que fueron a parar en el pago a unos temas de coimas. Es decir, no es real tampoco decir, bueno, a partir de estos 2.500 millones es que el Perú tiene que plantear también su estrategia de cara a Odebrecht. Cristian, hay una falsa sensación o impresión de las personas que la empresa ha llevado muchas utilidades de acá. En verdad, después de Brasil, el Perú fue es el país donde la empresa más ha invertido. Entonces acá usted puede ver... Pero uno invierte para ganar plata, no invierte para perder. No, exacto, o sea, cualquier inversionista. Entonces son proyectos muy importantes de inversión. ¿Qué porcentaje de su facturación era el Perú? No tengo el dato exacto, de todo el grupo no tengo. Pero era bastante importante. Era bastante importante. Acá, essa inversión en, por lo menos esos 4 proyectos que suman 2.500 millones de dólares, sí. La empresa ha puesto capital, o sea, las utilidades que ha tenido en las obras que ejecutaba, ha puesto acá. O sea, la empresa ha puesto 300 millones de dólares en gasoducto, otros 300 en Chaglia, ha puesto bastante dinero en obras. Digamos, no invertían para ayudar al país, invertían para hacer negocio, eso también queda claro. Exacto, ahora, la pregunta, por ejemplo, ustedes vendieron 50 y tantos % a Brookfield de rutas nuevas de Lima. ¿Cuánta plata? La venta de 57% para Ruta de Lima fue aproximadamente 400 millones. 400 millones que finalmente no están aquí en el Perú, o sea, se habrán gastado en otra parte, pero hubo también un dinero que entró ahí. Bueno, hay que recordar que la empresa había invertido bastante en las obras que fueron hechas ahí. Rutas Nuevas de Lima es súper rentable, es súper rentable. Tanto así que Sigma ha pagado la plata que ha pagado y Brookfield ha pagado la plata que ha pagado. No es un mejor negocio del mundo, o sea, es un negocio normal. Es que ese es justamente el punto, porque, a ver, me da la impresión que, claro, planteas una posición un poco cómoda, Mauricio, porque, claro, de alguna manera tú solamente quieres ver el tema de las cifras, pero aquí finalmente, como ha sido en otros países, sobre todo en Brasil, el tema económico viene también con el palo y el garrote, es decir, una concordancia entre el Ejecutivo, pero obviamente también la justicia. Aquí parece que justo tema ese no hay. El gobierno dispara por un lado, que se vayan, pero el Ministerio Público tampoco tiene las armas, es decir, yo, por ejemplo, facilitaría el tema de las ventas a cambio de que ustedes me estén dando información de calidad. Esa situación no la manejas tú, porque tú dices, bueno, yo estoy solamente para el tema empresarial, pero todo lo que sea más justicia, todo lo que sea colaborar, eso lo tienen que ver ustedes más con Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, etcétera, etcétera. ¿No es un poco cómoda esa posición? No es nada cómodo. O sea, en verdad... Eso no para ti personalmente, yo hablo a nivel empresarial, porque claro, lo que hace la empresa Odebrecht es compartimentar. Con el señor Mauricio Cruz, ayúdenlo a vender sus empresas, sus negocios, sus activos, pero no le pidan nada porque lo otro lo tienen que hablar directamente. Finalmente es una sola empresa, Marcelo. Cristian, le voy a decir lo siguiente. Cómodo hubiera sido si esta empresa hubiera decidido hacer cosa que muchas de las empresas que usted conoce han hecho y podrían hacer, que es, en el inicio de esta crisis, pedir un concurso en el Indecop, por ejemplo, para poder proteger todos sus bienes, sus activos, su dinero y disminuir el impacto. O sea, y primera consecuencia de eso es que los trabajadores van a perder derecho a indemnizaciones. Nosotros hemos liquidado 17.000 personas, ¿ya? Y con todo el esfuerzo, con toda la dificultad que hay, hemos tratado a todas esas personas con dignidad. Estamos pagando todos sus beneficios sociales, sus indemnizaciones, ¿no? Y entonces, o sea... Perro muerto se llama acá. Han evitado hacer el perro muerto. Además, si fuéramos llevar a la empresa a un concurso para intentar blindarla de todos esos ataques, de esos petardos, etc., los proveedores vão ser prejudicados. Porque al final, si falta dinero, van a dividir lo que queda, ¿no? Y muchos van a cobrar menos de lo que deberían. Va a un largo proceso, muchos años. Entonces la empresa está pasando por un proceso que no es para nada cómodo. O sea, es un esfuerzo de estar cortando la carne para poder pagar todas sus deudas. La intención es, en un plazo de un año, dejar acá una página en blanco, haber pagado a todos, sin dejar ninguna deuda. Pero, lamentavelmente, não temos hoje o poder de decidir. Okay.
a eso voy a entrar ahorita porque después quiero entrar un poquito que justamente, ¿no? Si fue de ser cierto lo que tú planteas, Mauricio, que ustedes tienen toda la intención de dejar en blanco el tema, te topas con otro problema que no sabes finalmente quién lidera o con quién ustedes tienen que conversar para poder finalmente lograr lo que están planteando, ¿no? Dejar todo en orden, después obviamente de todo el tema de corrupción que han confesado, no tienen con quién conversar. Te quiero hacer una pregunta porque me tengo que ir a la pausa. ¿Quién es el jefe hoy por hoy de Odebrecht a nivel mundial? ¿Quién lidera desde Brasil? Bueno, a empresa ha substituído Marcelo Odebrecht por um presidente que estuvo durante um período, que foi Newton, e Newton foi substituído agora pelo presidente definitivo, já que foi anunciado publicamente há um tempo aí em Brasília, que se llama Luciano. ¿Tú le respondes directamente a él? Directamente a él. ¿Y Marcelo Odebrecht ya no tiene nada que ver finalmente con el control de la empresa? Cero. Ok, Mauricio, déjame hacer una breve pausa, por favor, y luego regresamos para que nos cuentes un poco, digamos, con quién finalmente se está conversando y sobre todo el tema fundamental. Si es que no sienten ustedes que los están agarrando de chivo expiatorio, es decir, la única empresa que habría corrompido en el país. Es cierto, ustedes lideraban todas las obras de construcción, muchas de las grandes obras estaba metida Odebrecht, pero ¿han sido la única empresa que ha tenido prácticas corruptas en el Perú? Lo conversamos tras la pausa, venimos. Correcto. A ver, estamos conversando, le hice la pregunta y quería compartirla con ustedes, ¿no? Durante la pausa. La República sacó una información que Raimundo Serra, quien era una persona que estuvo mucho tiempo aquí en el Perú, se habría de alguna manera también acogido, si bien no a una delación premiada, a un concurso de leniencia o algo en particular. ¿Qué información tienes al respecto, Mauricio? Bueno, para aclarar um pouco como é o processo, a empresa tem hoje 78 colaboradores que firmaram acordos de colaboração com o Brasil, depois de haverem explicado muitos casos, não? E o Ministério Público ha identificado de todos os casos quem são as pessoas que deveriam ser colaboradores. E isso está cerrado. A parte disso, dentro do amplo processo que a empresa ha se submetido de colaboração, ha posto à disposição todos os executivos da empresa e os ex-executivos da empresa para poder corroborar com o que necessite o Ministério Público. Então, isso não é um caso específico de Raimundo, se o Ministério Público pode ter acesso a perguntar o que quiera a qualquer pessoa. Entonces, digamos, se debe entender que en base a justamente la cooperación internacional, cualquier fiscal del Perú podría hacerle el pedido a un fiscal brasilero o a un juez para que pueda entrevistar también a Raimundo Serra y finalmente responder. A qualquer persona, ou seja, não há um bloqueio en esta comunicación, o sea, la colaboración sigue en curso. Ok, tú has seguido de cerca obviamente toda la información que llega de Brasil, toda la información que se va dando aquí en Perú. Finalmente Jorge Barata dijo algunas cosas aquí en el Perú, pero parece que evitó decir muchas otras cosas más, que después confirma Marcelo Odebrecht y otra información que han aparecido en las agendas. ¿Por qué? ¿Qué puede haber pasado? O sea, ¿por qué ser Ministerio Público, Estado peruano, no creer que Jorge Barata ha contado acá lo que finalmente todavía le conviene a la empresa? Bueno, a diferencia de Brasil, que si miente, la delación premiada o los premios que pueda recibir se les corta de plano. Bueno, ele ha hecho su colaboración completa ya en Brasil. En Brasil. Completa. Y ha hecho otra aquí en Perú. Y se ha puesto a disposición en Brasil, en Perú, después que concluyó en Brasil. Ya ha declarado para los fiscales, está a disposición, ya ha declarado más de una vez, y está a disposición para poder aclarar cualquier información, ¿no? Entonces, no hay ninguna intención de ocultar nada. Y lo que él respondió a través de sus abogados hace pocos días en relación a estas preguntas es de que él ha dicho todo lo que él quería, todo lo que él tenía para decir. Entonces, en verdad, yo creo que se está generando una crisis alrededor de algo. Pero es que, Mauricio, eso es complicado de creer, ¿no? Porque obviamente Odebrecht todavía tiene algunos intereses en que algunas cosas no se conozcan, porque finalmente ustedes pretenden quedarse, tienen que todavía vender algunas cosas, es decir, eso es justamente lo que, por lo menos yo no creo que los funcionarios de Odebrecht hayan contado todo lo que tengan que contar y no nos estén dando la información a cuentagotas de acuerdo a los intereses de la empresa. ¿Cómo poder salir de esa duda? Bueno, Cristian, la Fiscalía tem nesse momento vários fiscais trabalhando nesse assunto, não somente aqui, mas também em cooperação com o Brasil e indo a Brasil, não, para poder pedir declarações allá, pedir informações para o mesmo Ministério Público de allá. Então, isso se está trabalhando, ou seja, da forma como a Fiscalia deseja. A empresa está aberta para a colaboração, as pessoas também.
Entonces yo no veo ninguna traba en este proceso. Pero finalmente si ustedes venden ya no tendrían ningún interés los funcionarios de Odebrecht en seguir colaborando con la justicia. Es decir, si ustedes se van del todo, yo no tengo finalmente con qué retenerlos. Ya, ¿qué interés tendrían los funcionarios de Odebrecht a seguir colaborando con la justicia peruana? Primero, nosotros no queremos ir. Okay. Nuestra intención es quedar. ¿Por qué el gobierno siente que ustedes lo quieren sacar? ¿Qué cree que puede haber detrás de que el gobierno diga día tras día que Odebrecht se tiene que ir del Perú? Bueno, esa respuesta yo no tengo. Habría que preguntar al mismo gobierno. Pero no se han reunido ustedes con finalmente el Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, no han conversado, oigan, finalmente con quién converso este tema de la SUNAT. Ayer estado Hugo Alaché que finalmente planteaba que se podrían hacer muchas cosas más si es que se coordinase SUNAT, se coordinase Procuraduría, se coordinase Ministerio de Economía, se coordinase Ministerio de Justicia. ¿Hay esa coordinación con ustedes o no? Nosotros estamos a disposición para el diálogo, para poder aclarar cualquier cosa. ¿Hay una respuesta del Ejecutivo? ¿Ustedes saben con quién conversar respecto de cosas o no? En ese momento no. Ok. ¿Odebrecht ha sido la única empresa en el sector construcción que ha tenido prácticas corruptas en el Perú? Lo que le puedo asegurar es que Odebrecht es hasta el momento la única que ha confesado. Ha confesado, ha colaborado, está en una profunda colaboración con la justicia y está efectivamente dispuesta a hacer todo lo posible para que, si esta práctica era algo adoptada por otras empresas, Odebrecht es una de las que quiere cambiar, pero sí. no puede asegurar que otras empresas hayan participado. Es que justamente, o sea, si es que algún peruano no estaría dispuesto a que Odebrecht se quede en el Perú, el único tema a cambio sería que ustedes aporten finalmente y le hagan un bien al país en desentrañar no solamente ustedes que han confesado corrupción, sino a todo el sistema corrupto en el país. Entonces, eso es lo que decía Mauricio, que claro, tienes una posición, yo no sé, eso pregúntenle a Barata, eso pregúntenle al otro. Barata ya dijo que los consorciados efectivamente estuvieron de cerca. ¿Tú crees en la palabra de Jorge Barata? Yo no puedo contestar esa pregunta, Cristian. Perdóname, pero ese es un tema que está bajo investigación de la justicia. Ese es un tema muy complejo, muy sensible. Es que no se pueden desprender ahora de Barata y de los funcionarios de Odebrecht. Eso no ha pasado en Brasil. Bueno, la empresa y las personas, los ejecutivos que tienen cualquier información de esa naturaleza están colaborando con la justicia. Ese tema está bajo investigación. Yo no le puedo decir sobre eso, hasta porque yo no tengo información detallada de ese asunto. La información que yo conozco es la que Mauricio, tú has estado trabajando aquí en el Perú antes, finalmente has tenido muchas posiciones en Odebrecht, pero tú trabajaste un tiempo aquí en el Perú. Trabajé acá. ¿En qué cargo? Yo fui ingeniero de construcción, fui ingeniero del área técnica de propuesta. ¿No viste nunca nada, nunca te pareció nada? No. Finalmente toda la información que ha salido. ¿Crees que Odebrecht entonces era la única empresa corrupta? Porque si me dice finalmente que sí, que Odebrecht era la única empresa corrupta, bueno, yo también tendría que caer, ¿no?, en coincidencia con el gobierno y que Odebrecht se vaya, porque finalmente es difícil de creer eso, Mauricio. Bueno, lo que le puedo decir es lo siguiente, la experiencia de la empresa en Brasil, en un amplio proceso de colaboración, dejó claro que no fue la única allá. Entonces allá ya la investigación está muy avanzada y varias empresas, más de 40 empresas ya han colaborado. Entonces yo le puedo decir que en Brasil el resultado de la colaboración de Odebrecht, que ya fue concluida dentro de un amplio proceso, es que muchas empresas participaron. Pero acá en Perú, lo que tenemos ahora es que Odebrecht es la única que está colaborando y que todo lo demás está bajo investigación. O sea, yo no puedo hacer especulaciones y... Sí, pero usted sabe que Jorge Barata dijo que efectivamente Graña Montero había estado también al tanto y había pagado su parte en las coimas por la IRSA Sur. Bueno, eso todos sabemos, ¿no? Eso está escrito en los periódicos, o sea, esa información es pública. ¿Cuál es la situación en IRSA Sur con los consorcios? ¿Ustedes siguen teniendo una relación finalmente con esas empresas? Dos empresas siguen consociadas con nosotros y una tercera ya había salido hace mucho tiempo. ¿Cuáles son esas? La empresa Graña Montero ya había salido algún tiempo y las empresas JJ y IXA siguen en el consorcio. ¿Siguen en el consorcio? ¿Ustedes tienen relaciones finalmente con ellos? No, yo nunca estuve con ellos. ¿Nunca estuviste con ellos? ¿Nunca has tenido una relación? ¿Pero quién finalmente? Me imagino que debe haber algún directorio o algo que se pone de acuerdo. Hay un responsable de la empresa. La acusación de que Brookfield no solamente sería un fondo, no un fondo negro, lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, sino que además tendría un vínculo. Me llama la atención a mí que, por ejemplo, efectivamente Brookfield esté comprando, sea prácticamente el único comprador de activos, de grandes activos de Odebrecht, no solamente en el Perú, sino en otros países también, como Brasil. Entiendo que ha hecho también una compra en Brasil. ¿Qué responde ante esa acusación? Só para aclarar, primeiro, Brookfield é uma empresa que é muito mais grande que Odebrecht, então, ou seja, não há sentido de que Brookfield seja uma empresa de Odebrecht ou que Odebrecht tenha qualquer controle como essa. A proporção é totalmente
ao revés disso. Segundo, a informação que nós temos é que Brookfield é uma empresa... No necesariamente, finalmente si es más pequeña, efectivamente absorbe a una pequeña y la pequeña finalmente cede también a cambio de mantener finalmente sus activos, ¿no? Que termina siendo un buen negocio. Pero bueno, ok, dele. Lo que ele pode ser é que a experiência que temos com Brookfield, que Brookfield é uma grande empresa que tem atuação mundial, hoje em dia está no período de classificação BBB+, não, que atua em situações como essa, comprando projetos de infraestrutura de empresas que por um motivo ou outro tiveram que vender. Então, ou seja, essa é parte do seu negócio, invertir em infraestrutura em projetos que já estão em operação. Então, ou seja, é normal que a Odebrecht, que é uma empresa que tem muitos projetos com essa característica, que tenha em esse momento todos eles em venda, que uma empresa como esta tenha interesse em comprar mais de um projeto. Mas não todos serão vendidos para eles. Há outras empresas com a mesma característica que comprarão outros projetos, não? O sea, no hay ninguna relación. Pero son muchas finalmente las que está comprando Brookfield Odebrecht. ¿Por qué? ¿Hay algún vínculo o no? No, o sea, está intentando comprar, compró uno y está intentando comprar la segunda. Rutas de Lima, viene finalmente en el tema. ¿Quiénes son los posibles compradores para Chakia? ¿Tienen algunos compradores? Bueno, saberán muy pronto. Ya estamos cerca de hacer la venta, pero todavía está bajo confidencialidad. ¿Por qué intentar hacer la venta cuando finalmente una venta previa como la de Olmos se ha frustrado? Nosotros seguimos insistindo de que habrá una solución, ¿no? O sea, tenemos que tener la esperanza de que habrá autorización para vender, porque si no, no hay solución para todos esos pasivos. Pero lo que yo entiendo es que el Ejecutivo se presentó, el señor Zavala, como que efectivamente ya habían recibido la carta, el tema, que el Ministerio de Economía, pero finalmente usted me dice que no es tanto así, o sea, que lo que dice el gobierno, que está tratando de hacer todo lo posible para que esa venta se concrete, no es verdad. Nosotros no estamos conversando diretamente com o governo sobre isso. Nossa parte é tentar negociar com um comprador e muito pronto, quizá em dias, el comprador quien tiene que mandar finalmente la carta. Y finalmente el comprador que siente lo mismo que usted, que el Ejecutivo no los está ayudando, siente que hay una parálisis, que no saben cómo encarar este tema. Ele saberá a partir do momento que entregue a carta. O sea, nós estamos trabalhando para que em poucos dias ou semanas a carta seja entregada. El ministro dijo que esa carta ya había sido entregada. No, para a venda de Chaglia no. Para la venta de Chakia no, yo hago para la venta de Olmos. Para la venta de Olmos tampoco. O sea, la carta que tiene que entregar el comprador para pedir autorización al ministerio todavía no fue entregada. Ok, ¿un club de constructoras existía o no existía? Esa información está bajo investigación de la Fiscalía. No le puedo decir nada sobre eso. Déjeme darle los parámetros finalmente, porque usted ya que me ha puesto la comparación con Brasil, en Brasil existió también un club de constructoras que finalmente se ponían de acuerdo para recibir las grandes obras de Petrobras. ¿Por qué no creer que eso existía acá también? Bueno, por resultado de la colaboración en Brasil, ya está claro que todas las grandes constructoras de Brasil acorreram-se de la colaboración eficaz. Entonces allá todas já confesaram que participaram de actos de esa naturaleza. E muitas delas medianas. Então, em verdade, ao final do processo de Brasil, quedou claro que havia um clube em Brasil para distribuir as obras de construção. Queda pendiente el tema de las adendas y me ha dicho que tampoco se han podido reunir con la ministra de Justicia. Le hago una última pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a, por ahí, tener un interventor, alguien que, como usted me dijo en una reunión previa que tuvimos, se siente en la silla que hoy usted se sienta en Odebrecht, que pueda finalmente controlar, traer a una persona de compliance de alguna empresa internacional y finalmente no apurarse con el tema de la salida apurada, ajetreada de Odebrecht del país, sino finalmente tener a personas que vean que efectivamente la plata no se le están llevando, que están cumpliendo con los proveedores, a cuenta de que en un plazo más largo, a medida que, digamos, se vaya conociendo más la verdad, sigan apareciendo el tema, ustedes puedan ir definiendo su salida más calmada. ¿Estaría dispuesto a eso Odebrecht? Cristian, nosotros estamos dispuestos a cualquier solución que pueda hacer con que el dinero que hoy está en los bienes llegue a los acreedores. Esa es nuestra prioridad. Hemos hecho todo lo que se nos pidió hasta ahora. Ya hemos hecho cartas, actas con los acreedores, hemos hecho cartas demostrando... Pero no le ha mandado una carta al Ministerio de Economía, al Ejecutivo. Señores, por favor, siéntense acá, pero finalmente ayúdenos a destrabar esta plata. No tenemos ningún... ¿Lo han dicho? ¿Los han recibido? Ya hicimos de todo, pero lamentablemente no hemos podido nos reunir con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ya hemos demostrado que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que esos bienes se transformen en dinero y que llegue a todos los acreedores. Pero entonces no entiendo, o sea, todo el mundo dice que quieren que ustedes se vayan, pero nadie hace nada para efectivamente ejecutar esa posibilidad de salida de ustedes.
Bueno, nosotros estamos listos para firmar 2 ventas inmediatamente. En una semana para firmar 2 ventas. No depende solo de nosotros. Correcto. Mauricio Cruz, muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, gracias.